Hechos capítulo 4. Mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres llegó a ser como 5,000. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas, y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote, y poniéndolos en medio les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, se ha conocido a ustedes y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie sano en su presencia. Él es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús, pero ya que venían de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Entonces les mandaron que salieran fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí diciendo: ¿qué hemos de hacer con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue cada vez más entre el pueblo, amenacémosle para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, ellos les azotaron, pues por causa del pueblo no hallaron ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo había determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían,
traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación, y quien era levita, natural de Chipre, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, juntamente con Safira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio, y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo, y una vez vendido, no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: Dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres, de modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de las cuales vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, que se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y al conducirlos fuera dijo: Vayan y de pie en el templo hablen al pueblo todas las cosas de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban con él fueron convocados al Sanedrín con todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los oficiales llegaron y no los hallaron en la cárcel, regresaron y dieron las noticias diciendo: Hallamos la cárcel cerrada con toda seguridad y a los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos no hallamos a nadie dentro. Como oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendría a parar esto. Pero vino alguien y les dio esta noticia: He aquí, los hombres que echaron en la cárcel están de pie en el templo, enseñando al pueblo. Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y los llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y aquí han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero.
A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarles. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacaran a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuídense ustedes de lo que van a hacer a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y arrastró gente tras sí. Aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. En el presente caso, les digo, apártense de estos hombres y déjenles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres será destruida, pero si es de Dios no podrán destruirles, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles, y después de azotarles les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de que Jesús es el Cristo.